Continuando con el consultorio de la buena vida, llegó el momento de hablar sobre estrés. Hay muchas formas de estrés. El estrés puede ser responsable o de los grandes fracasos de la persona y de los grupos humanos, o también de los grandes impulsores para surgir, depende de cómo lo manejemos. Para eso tenemos al doctor Jorge Lazo, él es médico psiquiatra, nos va a contar un poquito su experiencia personal a lo largo de sus años de práctica, de trabajo en un hospital de las fuerzas policiales. Me imagino debe haber combatido contra el estrés generado por la lucha subversiva, por el terrorismo en el Perú en los años más duros. Vamos a hablar también un poquito de eso, porque es un tema que debería ser responsabilidad y agenda actual si queremos frenar en algo la violencia y la inseguridad ciudadana. Yo creo que ahí también tenemos que incidir muchísimo. Doctor Lazo, muchísimas gracias por venir al programa. Gracias para conversar por la invitación. Algo que puede ser tu enemigo o tu mejor aliado, dependiendo cómo lo capitalices y cómo lo manejes, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es el estrés? Ese era el primer concepto que quería yo absolver. Hay un estrés bueno, se llama euestrés, que es el que tienen los deportistas antes de practicar una competencia, por eso calientan, Claro, se aceleran un poquito, ¿no? Correcto, es lo que los motiva a entrenar y a mejorar. Exacto, y a nosotros cuando vamos a emprender una empresa o algo crisis igual a oportunidad. Euestrés se llama, euestrés. Euestrés. El disestrés es el estrés malo. Claro. Es el que nos hace daño, el que nos desordena nuestra vida, el tráfico de Lima lo ocasiona, los conflictos familiares, la situación económica. Entonces es el otro estrés, ¿no? Es un estrés, es una respuesta del cuerpo frente a las situaciones preocupantes de la vida, ¿no? Entonces uno se pone tenso, empieza a sudar las manos, tiene muchos síntomas físicos el estrés, dolor de cabeza, ¿no es cierto? Dificultades estomacales, ¿no es cierto? Correcto. Hay gente, los hombres estresados tienden más a un infarto. ¿Cómo no? Exacto. Y las mujeres estresadas a hipertensión. Así es. Sí, o sea que hay que estar prevenido. Efectivamente, el estrés te puede jugar una muy mala pasada y pasarte una factura muy alta si no lo podemos manejar. Pero, doctor, que el estrés sea euestrés o disestrés, ¿depende del motivo o depende de la persona? Depende de la concepción que tú tengas. Depende de cómo, Claro. si si tú estás motivado y tengas, sabes ¿no? que tienes que entrenarte, entonces es un euestrés. Pero la motivación también es un poco dependiente de tu perfil caracteriológico, de tu personalidad. Hay gente que es muy avesada, hay gente que avanza, que tiene una gran resiliencia, hay gente que es muy temerosa, siempre se asusta, ¿no? Que tiene una tendencia pues a lo negativo más que a lo positivo, Claro. ¿no? Con malas vibras. Ahí la personalidad es la que determina, ¿no es cierto? Una buena personalidad te hace enfrentar el estrés, te hace tener mejor motivación. En cambio, una personalidad, como tú has dicho, apagada, Claro. Tímida, al contrario, va mal con el estrés. Ahora, ¿esto se puede reforzar o viene ya con la crianza o hay una predisposición genética a convertir el estrés en un fracaso? No, en realidad la buena noticia es que los rasgos de personalidad se pueden modificar. Alguien puede ser tímido y con el tiempo aprender a ser muy seguro de sí mismo. Alguien puede ser desmotivado y con el tiempo aprender a tener motivación. ¿Se puede llegar a manejar el estrés? Sí, se puede llegar a aprender, con psicoterapia se puede llegar a manejar el estrés. Hay, digamos, recetas, factores, variables que se puedan manejar o que se puedan recomendar para tener un buen manejo del estrés. Un buen manejo del estrés. Primero, actividad física. Está demostrado que todos los que hacen actividad física están menos estresados. A mí me pasa, yo salgo a correr y la verdad es que me puedo levantar muy estresado, pero conforme pasa mi día y llego a correr, en la noche me acuesto y duermo como si no tuviera ningún problema. Claro. A mí me pasa. Correr, bailar, nadar. Correcto, Entre los tres fundamentales. Luego, tener un buen ambiente donde uno se desempeña. Sea un buen ambiente de la familia o un buen ambiente de trabajo. Entorno familiar positivo, laboral positivo, que a veces es un poco más difícil de conseguir. Es difícil, pero no es imposible. Pero lo tienes que orquestar, ¿no? Ajá. Luego hay que cuidar de no usar tóxicos, tabaco, alcohol, la comida chatarra, drogas, todo eso hace... El tipo de alimentación también. El tipo de alimentación. Luego, ¿cómo afrontas tú la vida? A eso le llamamos nosotros filosofía de vida. Si tú eres de las personas que te aplastas, que te angustias, que pateas, que gritas, estás mal. Sí. Pero si tú frente a la situación de la vida sabes cómo manejarte, algunos dicen, échate aceite para que todo te resbale. Es una manera. Por el easy way. Así es, ¿no? Claro. Otros dicen, póntelo a la espalda, ¿no? Así es. En la película El Rey León decían, Hakuna Matata, ¿no? O sea, no te preocupes, tranquilo nomás. ¿no? O sea, eso te ayuda a afrontar el estrés. ¿Cómo no? Y también recomendamos meditación. La meditación no solo te quita el estrés, sino te prolonga la vida. De eso vamos a conversar después de atender este Facebook. ¿Cómo no? Claro que sí. A mí me duele mucho la cabeza y mi cuello. Eso se debe al estrés, Margarita Milla. Todos dolores musculares
En niños el dolor de cabeza más frecuente es el tensional. Es por estrés, claro. Los niños tienen estrés, los adolescentes tienen estrés. Y esta señorita de consulta... Los bebitos recién nacidos ya están sometidos al estrés del parto. Exacto, eso ya es un estrés. Exacto. Incluso dicen que desde el vientre materno, cuando un niño escucha un ruido, separa los dedos de la mano y abre los párpados. Sí, o sea, es imposible escaparse del estrés. Es parte de nuestra supervivencia, ¿no? Dolores musculares en la espalda. Dolores eso ya son los síntomas físicos del estrés. Las cefaleas, muchas cefaleas y migrañas son por estrés. Muchas veces son desencadenadas por momentos duros. La fibromialgia, que está últimamente conversándose mucho de eso, ¿no es cierto? El mismo colon irritable tiene un componente de estrés. Emocional, evidentemente. Así es. En el tubo digestivo todos los... Crisis asmáticas también son desencadenadas dentro de todo también por una situación de... En todos los sistemas del cuerpo, urogenital, endocrino, en todos los sistemas del cuerpo. Meditamos poco. No sé si porque no tenemos tiempo, porque le hemos perdido o se ha perdido el valor de la meditación, de la introspección, de saber cómo somos, a dónde vamos, ¿no? Pero es toda una curación, es toda una terapia. Y podría obviar fármacos y podría obviar una serie de situaciones si solo meditáramos. ¿Cómo no? Y el punto más importante de la meditación es que puedas darte cuenta de tu respiración. Con eso empieza cualquier meditación. Hay algo de lo que yo quería conversar. Dime. Con respecto al Perú actual, con respecto al Perú de los 80s, 90s, sé que usted ha trabajado para la sanidad de fuerzas policiales, me imagino que en una época dura y muy difícil. Quiero saber de qué manera eso podría ser responsable de la inseguridad y la violencia que vivimos actualmente en nuestro país, pero antes tengo un Facebook que tenemos que presentar. ¿Podríamos ver el Facebook? Tengo un microadenoma que sufrió apoplejía hace 4 años. Apoplejía es un infarto, dejó de irrigar esa zona. ¿Cómo manejo el estrés y tengo que tomar prednisona 5 miligramos diarios para producir cortisol? Eli Quispe. Yo creo que el tomar prednisona genera estrés. Al contrario, el no tener una producción buena de cortisona podría generar un estrés de otro tipo, ¿no? Claro, es un estrés físico, ¿no es cierto? En este caso hormonal. Exacto. Pero la prednisona, como tú bien lo sabes, también tiene sus limitaciones, ¿no? ¿Cómo no? Sobre todo, no se puede dar indiscriminadamente. Sí. Lo que pasa es que ahora está reemplazando al microadenoma en la hipófisis. Debe ser hipofisiario, la única explicación es que sea hipofisiario. Y ya no está produciendo probablemente cortisol, entonces la prednisona va a reemplazar la hormona que si no la tiene sería un colapso total. Pero en este caso, igual que en muchos otros casos, con tratamiento médico, igual le tiene que entrar la meditación, le tiene que entrar la filosofía de vida. Actividad física, alimentación. Al final las hormonas se regulan por lo que el cerebro diga. ¿Cómo estamos en el Perú? En el Perú el terrorismo entre los 80s y los 90s diezmó a todas las poblaciones. A todas. Usted debe haber atendido, ¿sabe Dios cuántos policías o familiares víctimas de esta violencia terrorista insana? ¿Qué ha pasado después de esto? Bueno, cae Sendero Luminoso, entre comillas, Abimael Guzmán se pudre en la cárcel, espero que se termine de pudrir ahí. Yo también. ¿No es cierto? Pero sin embargo, la salud mental, después de esta lucha, quedó en el aire. ¿Qué pasó? Aprendimos a ser un país violento. No éramos tanto. Nos quedamos violentos. Entonces eso se impregna en cada persona. Así es. Tú ves ahora que una persona se baja de un auto y quiere golpear al otro y le rompe la luna. Bajar un tiro, ¿no? Tú ves ahora que las motos dicen que te mando la moto. Sí, o sea, claro. Hay sicarios por todos lados. Sí, entonces hemos aprendido a ser más violentos de lo que ya éramos. El terrorismo y esos 10 años. ¿No ha habido un manejo de estrés postraumático adecuado? Bueno, además el estrés postraumático es un diagnóstico que han tenido muchos de los servidores que han estado en la zona de terrorismo. Claro. ¿Cómo no? Y las víctimas también. Así es, por supuesto. ¿Sí? Levantar por la noche asustado, sentir que te están atacando. Entonces fue una época muy difícil donde el estrés estuvo por todos lados. Y todo el mundo lo puede tener, porque digamos, tú estás llegando a tu casa y ya estás viendo si hay carros raros estacionados. O sea, ya eso es estrés postraumático. Así es, tuvimos el episodio de la embajada. O sea, todo eso fue... Tus hijos salen a la calle y estás pensando si les va a pasar algo o no, si se sube a un taxi cualquiera o no. Eso es estrés postraumático. Claro, en este momento hay estrés en todos lados y el estrés postraumático es cuando te acontece algo fuerte en la vida y tú te quedas con eso después. Semanas, meses. Y si no hay tratamiento, pues el estrés postraumático es muy mal compañero. Hay planes de estrés postraumático. Yo me acuerdo en los atentados del partido de fútbol en Francia el año pasado, en noviembre, ¿no? Las bombas y todo lo demás. Vino después lo de la matanza en el discoteca, en el teatro de espectáculos.
inmediatamente llegaron las ambulancias a atender a los heridos, también llegaron brigadistas que decían psicología. Para manejar esto, ¿no? Claro. O sea, hay niveles, ¿no? El primero que enfrenta a una persona con estrés a veces es el bombero, claro, el serenazgo, ¿no? Encuentran a una mujer violada que ha sido estresada, ellos tienen que aprender a tratar. El segundo nivel es la enfermera y el médico de emergencia del hospital. Que tienen que estar preparados para estrés postraumático, es parte del manejo. El que lleva la camilla, el que lleva en silla de ruedas, todos tenemos que estar preparados. El tercer nivel, recién somos los psiquiatras, nosotros aparecemos por interconsulta al día siguiente. Y eso ya es colectivo. Así es. Tiene que haber un plan nacional. Así es. Debemos que ser una sociedad que tenemos que aprender a superar esto, a defendernos de esto. ¿Cuál es el mejor momento? ¿Deberíamos preparar a nuestros hijos en nuestra crianza para soportar el estrés, doctor? Sí, el mejor momento es la niñez. El mejor momento es la niñez. Ya en la adolescencia es un poco más difícil y cuando ya son jóvenes o adultos es mucho más complicado. Doctor Lazo, muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar con usted esta mañana. Yo creo que tenemos que seguir conversando acerca de esto y otros temas más que afectan a la cotidianeidad de la sociedad de nuestro país, ¿no? Tenemos que empezar a salpicar un poquito del conocimiento y la información. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy el doctor Jorge Lazo, psiquiatra, hablando sobre estrés y manejo del estrés. Nos vamos a una pausa y volvemos con la última parte del consultorio de la buena vida. Gracias.